Si estás escuchando estas palabras, detente un momento. Respira y permite que una pregunta simple atraviese tu mente. ¿Y si nada de esto fuera una coincidencia? Desde pequeños nos enseñaron que la realidad funciona como una secuencia lógica de causas y efectos, que todo ocurre por azar o por decisiones racionales. Sin embargo, hay momentos en la vida que no encajan en esa explicación. Encuentros, lecturas, mensajes que llegan justo cuando algo dentro de nosotros está a punto de cambiar. Este es uno de esos momentos. El despertar de la conciencia humana no comienza con una revelación espectacular ni con luces descendiendo del cielo. Comienza de forma silenciosa, íntima, casi imperceptible, como una grieta diminuta en la estructura de la realidad que dabas por sentada. Algo se mueve dentro de ti antes de que puedas ponerle palabras. Una sensación de que lo que ves, lo que haces y lo que persigues ya no explica del todo tu experiencia de estar vivo. Y aunque el mundo exterior sigue funcionando igual, tú empiezas a sentir que ya no encajas del todo en él. Este proceso no es nuevo. Ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en distintas culturas bajo diferentes nombres. Pero hoy sucede de manera simultánea en millones de personas. No porque alguien lo haya planeado, sino porque la conciencia colectiva ha alcanzado un punto de saturación. Cuando una forma de ver el mundo ya no puede sostener la complejidad de la experiencia humana, se produce un salto, no un avance gradual. Un salto cuántico. Un salto cuántico en la conciencia no significa saber más, significa percibir diferente. Es un cambio interno que altera la forma en que interpretas la realidad, el tiempo, tus relaciones y a ti mismo. Lo que antes parecía importante comienzan a perder peso. Lo que antes ignorabas empieza a reclamar tu atención. Y este salto no se puede forzar. No ocurre porque leas suficientes libros, veas suficientes videos o repitas ciertas frases. Ocurre cuando una parte profunda de ti ya no puede seguir fingiendo que todo está bien, que todo tiene sentido, que todo es suficiente. Muchas personas resisten este momento, porque el despertar no es cómodo. Implica cuestionar creencias, identidades y caminos que parecían definidos. Implica reconocer que has vivido bajo una versión limitada de la realidad, no porque fueras ingenuo, sino porque era necesaria para sobrevivir. El ego teme este proceso porque se basa en certezas. La conciencia, en cambio, se expande a través de la duda. Tal vez por eso has sentido una inquietud difícil de explicar, una sensación de estar despertando de un sueño que ni siquiera sabías que estabas soñando. Tal vez has experimentado momentos de claridad intensa seguidos de confusión. Esto no es retroceso, es integración. El universo, llámalo conciencia, inteligencia cósmica, campo unificado o simplemente vida, no se comunica con palabras, sino con resonancia. Cuando algo vibra al mismo nivel que tu estado interno, aparece. Y lo reconoces no con la mente, sino con una sensación inmediata de familiaridad. Por eso este mensaje no llega a todos. Llega solo a quienes están listos para escucharlo. No porque sean especiales, sino porque su percepción ya comenzó a cambiar. El despertar no te separa del mundo, aunque al principio pueda sentirse así. Lo que hace es separarte de la ilusión de que eres solo un cuerpo, un nombre, una historia personal. Empiezas a intuir que eres algo más amplio observándose a sí mismo a través de una experiencia humana. Y esa intuición no te abandona. Puedes intentar ignorarla, distraerte, volver a viejos patrones. Pero una vez que la conciencia se expande, no vuelve a contraerse del todo. Algo queda abierto para siempre. Esta primera parte no pretende darte respuestas definitivas. Pretende abrir el espacio interno donde las preguntas correctas puedan surgir. Porque el verdadero conocimiento no se impone desde afuera, se recuerda desde adentro. Si algo en ti se activó al escuchar esto, no lo analices demasiado. No intentes entenderlo todo ahora. El despertar no ocurre de golpe, pero tampoco espera permiso. Este es solo el comienzo. En la siguiente parte exploraremos cómo se manifiestan los saltos cuánticos de la conciencia, por qué no siguen una línea lógica y por qué, aunque a veces resulten caóticos, son el mecanismo natural de la evolución interior. Por ahora basta con reconocer una verdad simple y poderosa. No llegaste aquí por casualidad. La mayoría de las personas imagina la evolución como un proceso lento y ordenado, un paso después de otro, una mejora progresiva y constante. Sin embargo, la conciencia no funciona de esa manera. Nunca lo ha hecho. La conciencia evoluciona a través de rupturas, momentos en los que una forma de entender la realidad colapsa porque ya no puede contener lo que estás experimentando. Estos momentos son los llamados saltos cuánticos de la conciencia. No anuncian su llegada, no piden permiso, simplemente ocurren. Un salto cuántico no es aprender algo nuevo, es dejar de poder ver el mundo como antes. De pronto, ideas que te definieron durante años comienzan a sentirse estrechas. Metas que parecían incuestionables pierden su magnetismo.
Personas, roles y dinámicas que antes sostenían tu identidad ya no encajan con lo que ahora percibes, y esto puede generar miedo, porque el salto cuántico no sustituye inmediatamente lo viejo por algo nuevo. Durante un tiempo quedas suspendido en un espacio intermedio. Ya no eres quien eras, pero tampoco sabes con claridad quién estás siendo. Es un territorio incómodo para la mente, que necesita etiquetas y certezas. La mente quiere continuidad. La conciencia, expansión. Por eso, muchas veces el despertar comienza con una crisis, no porque algo esté saliendo mal, sino porque algo más amplio está intentando emerger. Una relación termina, un trabajo deja de tener sentido, un vacío aparece donde antes había dirección. Desde afuera puede parecer pérdida, desde adentro es una reorganización profunda. En términos cuánticos, una partícula no transita gradualmente de un nivel de energía a otro. Permanece estable hasta que de repente salta. Lo mismo ocurre con la conciencia humana. Permaneces en una forma de percibir la realidad hasta que la presión interna se vuelve insostenible. Y entonces, saltas. Este salto no te hace mejor que otros. Te hace más consciente de tus propios condicionamientos. Comienzas a notar cómo gran parte de lo que creías elegir estaba determinado por el miedo, la costumbre o la necesidad de pertenecer. Y esta claridad no siempre es placentera. Durante un salto cuántico, la sensación de control se debilita. Te das cuenta de que no puedes planear tu transformación con la misma lógica que usas para organizar tu vida externa. La conciencia no responde a la voluntad del ego, sino a la coherencia interna. Por eso, intentar acelerar el despertar suele generar frustración. El salto ocurre cuando la resistencia se agota, no cuando la mente lo exige. En esta etapa, es común experimentar contradicciones internas. Un día sientes una conexión profunda con la vida, al siguiente confusión y cansancio. Esto no significa retroceso, significa que tu sistema interno se está recalibrando. La conciencia no se expande de forma estable, se expande en oleadas. Cada oleada trae una nueva percepción, pero también la necesidad de integrar lo que has visto. Si no hay integración, el salto se vuelve abrumador. Si hay apertura, se vuelve revelador. Uno de los mayores errores es pensar que el despertar debería sentirse constantemente elevado, luminoso o lleno de paz. Esa es una expectativa creada por la mente. En realidad, el despertar también implica duelo. Duelo por las versiones de ti que ya no pueden seguir existiendo. Y ese duelo es sagrado, porque solo cuando algo muere internamente, algo nuevo puede ocupar su lugar. El salto cuántico no te aleja de la realidad, te acerca a ella de una forma más cruda, más honesta. Empiezas a ver las estructuras invisibles que sostienen el mundo, sistemas de creencias, dinámicas de poder, patrones emocionales heredados. Y al verlos, ya no puedes fingir que no existen. Esta es una de las razones por las que muchas personas despiertas sienten cansancio social. No porque no amen a los demás, sino porque perciben capas que antes no veían. Perciben incoherencias, máscaras, automatismos. Y eso requiere energía. El salto cuántico también despierta una nueva relación contigo mismo. Te vuelves más atento a tus pensamientos, más sensible a tus emociones, más consciente de tu cuerpo. No desde el juicio, sino desde la observación. Empiezas a entender que no eres tus pensamientos, sino el espacio donde aparecen. No eres tus emociones, sino la conciencia que las atraviesa. Y esta comprensión cambia todo. En esta parte del proceso no necesitas respuestas definitivas. Necesitas presencia. Estar contigo mismo sin escapar. Permitir que el salto se complete sin intentar volver atrás. Porque una vez que la conciencia ha visto más allá de una estructura, ya no puede habitarla como antes. En la siguiente parte, exploraremos las primeras señales visibles del despertar, esas experiencias internas que indican que el salto ya ha comenzado, aunque la mente aún intente explicarlo. Por ahora, recuerda esto. No estás perdiendo el rumbo, estás cambiando de nivel. Uno de los signos más desconcertantes del despertar de la conciencia no llega acompañado de euforia, sino de una sensación sutil y persistente de extrañeza. No es miedo, no es tristeza, es algo más difícil de definir. Como si estuvieras viviendo tu propia vida, desde afuera. Las calles son las mismas, las personas siguen hablando de los mismos temas, las rutinas continúan sin interrupción, y sin embargo, algo ya no encaja. Es como despertar en una habitación conocida y notar que sin razón aparente, todo parece ligeramente diferente. Este es uno de los primeros indicadores de que la percepción ha comenzado a expandirse. Durante mucho tiempo, la identidad humana se construye a partir de la repetición. Repetimos hábitos, creencias, roles y expectativas hasta que se vuelven invisibles. No los cuestionamos porque siempre ha sido así. Pero cuando ocurre un salto en la conciencia, esa repetición se rompe.
De pronto te descubres observando tus propios pensamientos. Escuchas tus palabras como si no te pertenecieran del todo. Notas reacciones automáticas que antes justificabas sin pensar. Y esa observación crea distancia. No una distancia fría, sino lúcida. Muchas personas interpretan esta experiencia como desconexión o pérdida de sentido. En realidad, es el comienzo de una relación más honesta con la realidad. Ya no estás completamente fusionado con lo que ocurre, ahora puedes verlo. Ver la vida desde afuera no significa abandonar la experiencia humana, significa dejar de estar atrapado en ella. Esta sensación suele venir acompañada de una pregunta silenciosa. ¿Esto es todo? No formulada con desesperación, sino con una claridad sorprendente. Como si algo dentro de ti supiera que la existencia tiene capas más profundas de las que te mostraron, y ese saber no se puede borrar. A partir de este punto, muchas dinámicas pierden su poder. Conversaciones que giran en torno al conflicto, la comparación o el juicio comienzan a sentirse pesadas, no porque seas indiferente, sino porque percibes su circularidad. Ves cómo se repiten una y otra vez sin conducir a nada nuevo. El drama deja de entretenerte, la superficialidad deja de estimularte, y esto puede generar una sensación de aislamiento. No porque estés solo, sino porque tu frecuencia interna ya no coincide con ciertos entornos. Es como intentar sintonizar una emisora antigua con una radio moderna. Hay interferencia. Este momento es crucial, porque aquí es donde muchas personas intentan volver atrás, intentan forzarse a encajar, a interesarse de nuevo en lo que ya no resuena, a reprimir la claridad que ha surgido. Pero la conciencia no se retrae por voluntad. Puedes ignorarla, pero no puedes desver lo que ya has visto. Cuando lo familiar se vuelve extraño, también se despierta una capacidad nueva, la observación sin juicio. Empiezas a notar cómo las personas actúan desde heridas, miedos y condicionamientos, incluyéndote. Y en lugar de reaccionar automáticamente, aparece un espacio, un segundo de silencio interno donde antes había impulso. Ese espacio es oro puro, porque ahí nace la libertad real. La libertad no consiste en hacer lo que quieres, consiste en no estar gobernado por lo que no ves. Este estado puede venir acompañado de cansancio emocional. La conciencia ampliada requiere más energía al principio. Estás procesando información que antes pasaba desapercibida. Es normal sentir la necesidad de bajar el ritmo, de simplificar, de reducir estímulos. No es pereza, es integración. El sistema interno se está ajustando a una nueva forma de percibir. Y como todo ajuste profundo, necesita tiempo y cuidado. Durante esta fase es común que surja una nostalgia extraña. No por el pasado en sí, sino por la sensación de pertenencia que ofrecía la inconsciencia. Hay una parte de ti que recuerda lo fácil que era vivir sin cuestionar, pero también hay otra parte que ya no podría volver a dormir. Este es el umbral, el punto donde eliges, conscientemente o no, si honras la expansión o si luchas contra ella. Y aunque la lucha pueda retrasar el proceso, no lo detiene. Porque el despertar no es una moda ni una idea, es una respuesta natural de la conciencia cuando ha alcanzado un límite. En la siguiente parte, exploraremos cómo a medida que esta percepción se afina, surge una intuición más clara y una necesidad profunda de silencio, dos señales fundamentales de que el despertar está avanzando. Por ahora, permítete reconocer algo esencial. Si lo familiar se ha vuelto extraño, no es porque estés perdido, es porque estás empezando a ver. Cuando la conciencia comienza a expandirse, no lo hace únicamente a través de ideas nuevas, sino a través de una forma distinta de escuchar. No al mundo exterior, sino a una voz interna que siempre estuvo ahí, pero que durante mucho tiempo quedó cubierta por el ruido. A esta voz la llamamos intuición. La intuición no grita, no argumenta, no intenta convencer. Se manifiesta como una certeza tranquila, inmediata, difícil de justificar con palabras. Simplemente sabes. Y ese saber no proviene del pensamiento lógico, sino de una percepción más profunda. En las primeras etapas del despertar, esta intuición aparece de manera esporádica. Un presentimiento que resulta acertado. Una decisión tomada sin razón que termina siendo correcta. Con el tiempo, esa voz se vuelve más clara y constante. No porque se vuelva más fuerte, sino porque tú aprendes a callar. El silencio comienza a adquirir un valor nuevo. No como ausencia de sonido, sino como un espacio interno donde las señales sutiles pueden ser percibidas. El ruido constante, conversaciones vacías, estímulos excesivos, información sin pausa, empieza a sentirse invasivo. Tu sistema ya no lo tolera igual. Esto no es rechazo al mundo, es sensibilidad afinada. Muchas personas interpretan esta necesidad de silencio como aislamiento o desapego, pero en realidad es una fase natural de integración. La conciencia expandida necesita momentos de quietud para reorganizarse. Sin ellos la sobrecarga es inevitable.
Durante esta etapa, es común sentir el impulso de retirarse temporalmente de ciertas dinámicas sociales. No por falta de amor, sino por exceso de percepción. Empiezas a notar la energía detrás de las palabras, las intenciones no expresadas, los conflictos no resueltos. Y eso agota. El silencio se convierte entonces en un refugio, un espacio donde puedes volver a ti mismo sin máscaras ni exigencias, donde no necesitas explicar quién eres ni qué sientes, donde la respiración se vuelve más lenta y la mente pierde protagonismo. En ese silencio la intuición se afina aún más. Empiezas a distinguir cuándo una decisión nace del miedo y cuándo nace de la coherencia interna. Notas cómo ciertas opciones, aunque lógicas, generan tensión en el cuerpo, mientras otras, aunque inciertas, traen calma. El cuerpo se convierte en un instrumento de percepción. Ya no lo ves solo como un vehículo, sino como un sensor. Una brújula que responde antes que la mente. Esta es una de las transformaciones más profundas del despertar. Pasar de pensar la vida a sentirla. Y sentirla no siempre es cómodo. La intuición despierta también señala lo que ya no está alineado. Relaciones, trabajos, hábitos, incluso versiones de ti mismo que construiste para encajar. No lo hace con dureza, sino con claridad. Y esa claridad exige honestidad. Aquí surge una elección silenciosa. Escuchar o ignorar. Ignorar la intuición es posible, pero tiene un costo. Cada vez que traicionas esa voz interna, algo se debilita. No como castigo, sino como señal. El cuerpo se tensa, la mente se agota, la sensación de incoherencia crece. Escucharla, en cambio, requiere coraje, porque la intuición rara vez sigue los caminos más transitados. A menudo te invitan a soltar seguridades, a detenerte cuando todos corren, a decir no cuando se espera un sí. Y eso puede generar incomprensión externa. Pero el despertar no busca aprobación, busca alineación. En esta fase también se redefine la relación con la soledad. Ya no se vive como carencia, sino como espacio fértil. En la soledad consciente no te sientes incompleto, te sientes presente. Es ahí donde muchas respuestas llegan sin ser formuladas, donde las preocupaciones pierden peso, donde la sensación de algo más se vuelve tangible, no como idea, sino como experiencia directa. El silencio revela lo que el ruido oculta, y cuanto más te permites habitarlo, más evidente se vuelve una verdad simple. No necesitas llenar cada momento con estímulos para sentirte vivo. De hecho, es en la quietud donde la vida se expresa con mayor claridad. En la siguiente parte, exploraremos una de las señales más profundas del despertar, la certeza interna de que existe algo más allá de la realidad visible, una comprensión que no depende de creencias, sino de experiencia directa. Por ahora recuerda esto: cuando el silencio comienza a llamarte, no es para alejarte del mundo, sino para acercarte a lo esencial. Llega un momento en el proceso del despertar en el que la duda deja de ser el centro. No porque todas las preguntas hayan sido respondidas, sino porque surge una certeza silenciosa que no necesita explicación. No es una creencia aprendida, no es una idea heredada, es una percepción directa. De pronto la sensación de que la realidad visible es solo una capa se vuelve evidente, no como teoría, sino como experiencia. El mundo ya no se siente cerrado ni definitivo. Se intuye un trasfondo, una profundidad que sostiene lo que ves, aunque no puedas nombrarla con precisión. Esta certeza no llega acompañada de fanatismo ni de euforia desbordada. Al contrario, suele manifestarse como calma, una tranquilidad extraña, como si algo dentro de ti hubiera dejado de buscar desesperadamente. Porque cuando sabes, ya no necesitas convencer. Durante mucho tiempo, la mente humana ha intentado explicar la existencia dividiéndola en categorías: materia y espíritu, ciencia y fe, cuerpo y alma. Pero el despertar revela algo distinto, que esas divisiones son herramientas conceptuales, no fronteras reales. Empiezas a percibir la vida como un continuo, como un campo de conciencia en constante movimiento, donde nada está verdaderamente separado. Las personas, los eventos, incluso los desafíos, comienzan a verse como expresiones de un mismo proceso. Y esta percepción cambia tu forma de estar en el mundo. Las preguntas existenciales no desaparecen, pero pierden su carga angustiante. Ya no te obsesiona encontrar respuestas definitivas sobre el sentido de la vida, porque intuyes que el sentido no se piensa, se vive. Esta certeza también transforma la relación con el miedo. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar. Al comprender que la realidad es más amplia de lo que perciben los sentidos, la idea de pérdida, de fracaso o de muerte comienza a reubicarse. No se niega, pero tampoco paraliza. Algo en ti sabe que la experiencia continúa más allá de las formas. Esta comprensión no te aleja de la vida cotidiana. De hecho, la vuelve más intensa. Los momentos simples adquieren profundidad. Un gesto, una mirada,
un silencio compartido. Todo parece cargado de significado, no porque signifique algo en términos simbólicos, sino porque estás presente. La certeza de que hay algo más no te vuelve superior ni iluminado, te vuelve humilde. Te das cuenta de lo poco que realmente controlas y al mismo tiempo de lo profundamente sostenido que estás. Esta paradoja es central en el despertar. Cuanto menos intentas dominar la existencia, más confías en ella. En esta etapa, muchas personas sienten una atracción natural hacia prácticas contemplativas, no como disciplina rígida, sino como forma de sintonización. La meditación, la contemplación, el contacto con la naturaleza o el arte dejan de ser actividades y se convierten en portales. Portales hacia esa profundidad que ahora reconoces. También se redefine la espiritualidad. Ya no se trata de seguir dogmas ni de acumular conocimientos esotéricos. Se trata de coherencia, de vivir alineado con esa percepción ampliada en lo cotidiano, en cómo hablas, cómo eliges, cómo respondes, porque la verdadera espiritualidad no se mide por lo que dices creer, sino por cómo habitas tu vida. Esta certeza interna no busca ser compartida a la fuerza, de hecho suele volverte más reservado. Comprendes que no todos están en el mismo momento del proceso y que imponer una visión solo genera resistencia. Aprendes a respetar los tiempos, y sin embargo tu presencia cambia. Sin darte cuenta irradias una calma distinta, una forma de estar que no depende de circunstancias externas, no porque no te afecten, sino porque ya no te definen por completo. Esta es una de las transformaciones más profundas del despertar, dejar de buscar seguridad en lo externo y encontrarla en una relación viva con la existencia misma. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta certeza individual se conecta con un propósito colectivo y por qué cada despertar personal tiene un impacto más amplio del que solemos imaginar. Por ahora, permite que esta verdad repose en ti. No necesitas entenderlo todo. Cuando sabes que hay algo más, aprendes a caminar con confianza incluso en lo desconocido. Durante mucho tiempo, el despertar espiritual fue entendido como un camino individual, una búsqueda personal, íntima, casi aislada del resto del mundo. Sin embargo, a medida que la conciencia se expande, esta idea comienza a disolverse. Se hace evidente que ningún despertar ocurre en soledad. Cada transformación interna resuena más allá de la persona que la vive. El despertar de la conciencia no es un evento privado, aunque se experimente de manera interna. Es un fenómeno colectivo que ocurre cuando la humanidad alcanza ciertos puntos de tensión, crisis y saturación. Y el momento actual es uno de ellos. La historia humana avanza por ciclos. Periodos de estabilidad seguidos de rupturas profundas, cuando los sistemas sociales, económicos, culturales y psicológicos dejan de sostener la complejidad de la experiencia humana. La conciencia busca nuevas formas de organizarse. No es caos, es transición. En estos momentos surgen individuos cuya percepción comienza a operar a una frecuencia diferente, no porque sean elegidos, sino porque son sensibles a los cambios del campo colectivo. Estas personas funcionan como puntos de coherencia dentro de un sistema inestable, como faros en medio de la niebla. Un faro no empuja a los barcos, no los obliga a cambiar de rumbo, simplemente permanece encendido, y su sola presencia modifica la forma en que otros se orientan. De la misma manera, una persona que ha despertado no necesita predicar ni convencer. Su impacto ocurre a nivel energético, emocional y conductual, a través de su forma de escuchar, de responder, de actuar sin reaccionar. El despertar colectivo no ocurre cuando todos piensan igual, sino cuando suficientes individuos operan desde un nivel más amplio de conciencia. Esto explica por qué muchas personas despiertas sienten una responsabilidad difusa, difícil de explicar. No es una carga impuesta desde afuera, es una comprensión interna de que la forma en que viven, eligen y se relacionan tiene consecuencias más allá de su historia personal. Cada vez que eliges coherencia en lugar de miedo, contribuyes a estabilizar el campo colectivo. Cada vez que eliges presencia en lugar de automatismo, introduces una nueva posibilidad. Puede parecer insignificante, pero no lo es. La conciencia funciona por resonancia. Un sistema coherente influye sobre sistemas menos coherentes simplemente por proximidad. Esto no es una metáfora espiritual, es un principio observable en múltiples niveles de la realidad. Por eso, el despertar no busca héroes ni salvadores, busca presencias conscientes, personas que no niegan la complejidad del mundo, pero que tampoco se pierden en ella, personas capaces de sostener la incertidumbre sin caer en el pánico, personas que pueden observar el caos sin convertirse en él. En tiempos de crisis, la mayor contribución no siempre es la acción externa, sino la estabilidad interna. Esto no significa pasividad, significa acción alineada. El despertar colectivo también implica comprender que la transformación real no se impone por la fuerza. Las revoluciones externas que no van acompañadas de evolución interna tienden a repetir las mismas dinámicas que intentan destruir.
Por eso, la conciencia se mueve primero desde adentro. Quien ha despertado comienza a ver con claridad cómo los viejos patrones se reproducen incluso en discursos aparentemente nuevos. Ve cómo el poder, el miedo y la necesidad de control adoptan nuevas máscaras. Y al ver esto, elige no alimentarlos. Esta elección silenciosa tiene un impacto profundo, porque cada patrón que no se repite debilita la estructura que lo sostiene. Cada reacción que se transforma en respuesta consciente reduce la inercia del conflicto. El propósito colectivo del despertar no es crear un mundo perfecto, es facilitar una transición hacia formas más conscientes de coexistencia. Y eso comienza en lo micro, en una conversación, en una decisión, en una presencia. No necesitas saber exactamente cuál es tu misión. El despertar no funciona así. La misión no se piensa, se revela a través de la coherencia sostenida en el tiempo. Cuando vives alineado con tu percepción ampliada, el lugar donde estás se vuelve el lugar correcto. La acción que surge se vuelve la acción adecuada. En la siguiente y última parte, exploraremos la dimensión más desafiante del despertar. La responsabilidad de vivir de acuerdo con esta nueva conciencia, incluso cuando no es comprendida por los demás. Por ahora permite que esta verdad se asiente. No despertaste solo para ti. Despertaste porque el mundo necesitaba otro punto de luz encendido. El despertar de la conciencia no culmina con una revelación ni con una sensación permanente de paz. Culmina con una elección. La elección de vivir de acuerdo con lo que ahora ves, incluso cuando hacerlo resulta incómodo, solitario o incomprendido. Porque despertar no es escapar del mundo, es habitarlo con mayor lucidez. Una vez que la percepción se ha expandido, ya no puedes fingir ignorancia. Ves los patrones, ves las repeticiones, ves las dinámicas que sostienen el sufrimiento, tanto en ti como en los demás. Y aunque no seas responsable de cambiarlas todas, sí eres responsable de no seguir alimentándolas ciegamente. Esta es la carga silenciosa del despertar, no una carga pesada, sino constante. La conciencia no te exige perfección, pero sí coherencia. Te invita a alinear pensamiento, palabra y acción, aun cuando nadie esté mirando. Aquí es donde muchos se detienen, porque vivir despierto implica renunciar a ciertas comodidades psicológicas. La comodidad de culpar, la comodidad de reaccionar automáticamente, la comodidad de delegar la responsabilidad de tu vida en sistemas, personas o circunstancias. Despertar significa reconocer que, aunque no controlas todo lo que ocurre, sí eliges cómo responder, y esa elección te define. Vivir despierto también implica aceptar que no todos caminarán contigo. Algunas relaciones se transformarán, otras se disolverán, no por rechazo, sino por desajuste de frecuencia. Esto no es un error del proceso, es parte de él. Aprenderás a soltar sin resentimiento, a amar sin poseer, a acompañar sin arrastrar. Una de las pruebas más profundas del despertar es el silencio externo, el momento en el que comprendes que no necesitas ser entendido para estar en paz, que tu camino no requiere validación constante, que la verdad que habitas no siempre puede explicarse con palabras, y está bien. La conciencia no se defiende, se sostiene. En esta etapa la intuición se convierte en guía cotidiana. Ya no aparece solo en momentos críticos, sino en decisiones simples. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo esperar? Aprendes a confiar en esa guía incluso cuando contradice expectativas externas. No porque quieras ser diferente, sino porque no puedes traicionarte. Vivir despierto también significa mirar el mundo con compasión lúcida. No desde la superioridad, sino desde la comprensión. Entiendes que muchos actúan desde niveles de conciencia distintos, no por maldad, sino por condicionamiento. Esto no justifica el daño, pero libera del odio. La compasión verdadera no es debilidad, es claridad sin dureza. A medida que integras esta forma de vivir, algo se estabiliza en tu interior. Una sensación de arraigo profundo, no en una identidad fija, sino en la experiencia misma de estar presente. Pase lo que pase afuera, algo en ti permanece, y esa estabilidad es contagiosa. No necesitas grandes gestos para impactar el mundo. Tu forma de escuchar, de responder, de estar, ya modifica el entorno. Cada acto consciente introduce una variación en el campo colectivo. Esta es la responsabilidad real del despertar. Ser coherente incluso cuando sería más fácil no serlo. No siempre acertarás, no siempre sabrás qué hacer. Y eso también forma parte del camino. La conciencia despierta no elimina el error, elimina la negación. Corriges más rápido, aprendes más profundo. Te mueves con honestidad. Al final, el despertar no te convierte en alguien distinto. Te devuelve a lo que siempre fuiste antes de aprender a fragmentarte para encajar. Y cuando recuerdas eso, algo se aquieta definitivamente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te pierdes en él.
Recuerda, no estás aquí para convencer, no estás aquí para salvar, estás aquí para vivir despierto, y eso en sí mismo ya lo cambia todo.